Buenos días amigos, otra vez estamos en sus martes educativos con Andina. Y bueno, para el tema de hoy es un tema fascinante, es el tema del aprendizaje del inglés. ¿Quién no ha querido aprender inglés en algún momento de su vida o lo está tratando de aprender en este momento? Bueno, y para entender un poco cómo estamos los peruanos en el buen o mal manejo del inglés y cómo también lo estamos aprendiendo, tenemos como invitado hoy día al señor Leonardo Mercado, que es el director académico de Euroidiomas. Muy buenas tardes. Encantado de estar acá, muchas gracias. Bueno, queríamos saber un poco, qué buen mal nivel tienen los peruanos, qué tan buen manejo tenemos de este idioma. Bueno, de acuerdo a los estudios que se han realizado últimamente, aparentemente solo el 2% de los peruanos domina el inglés, ¿no?, como segundo idioma, lo cual indica que hay mucho trabajo por hacer y hay que crear, digamos, más oportunidades para que lo puedan aprender, porque hoy en día es fundamentalmente una necesidad. Es más, se han hecho una serie de consultas a diferentes gerentes de recursos humanos a nivel nacional e internacional en toda Latinoamérica, y la gran mayoría de los gerentes indican que necesitan personas que dominan el inglés como segundo idioma, ¿no?, para poder conseguir un trabajo. Pero dentro de todo, digamos, este gran grupo de gente, de población, hablamos solamente el 2% es la atendida, la que está inscrita aprendiendo. Así es, o sea, las personas que llegan a un nivel de suficiencia intermedio alto es muy poca, y sin embargo vemos que el Perú, como país que se ha insertado en la comunidad global con una participación económica muy fuerte, es más, el año pasado ya se superó la barrera de los 4 millones de turistas, ¿no?, internacionales. Entonces eso indica que todos deberían aprender el inglés, ¿no? Desde el aeropuerto, las personas que atienden el aeropuerto, el taxista, la persona que atienden a los restaurantes, digamos los hoteles, todos aquellos que brindan servicios que puedan necesitar un turista deberían saber el inglés. ¿Por qué? Porque cuando el turista llega al Perú quiere poder comunicarse con otros. Eso genera confianza. Si yo puedo hablar con alguien que domina el inglés cuando el español no es una opción, evidentemente voy a tener mayor tendencia de usar el servicio o producto que me ofrecen, ¿no? Y ahora es interesante de no saber solamente para el hecho de comunicarse y ofrecer un buen servicio, sino que ya está comprobado, un poco hablábamos antes de la entrevista, que aquellas personas que tienen un manejo correcto, adecuado del inglés, también tienen una serie de oportunidades y ventajas competitivas a nivel del mercado laboral. En el mercado laboral básicamente se considera el inglés como una competencia fundamental. Aquellos que lo dominan como segundo idioma pueden ganar hasta entre 15 y un 30% más en remuneración salarial. Ese es un promedio en toda Latinoamérica. En el Perú es de 15 a 30, por ejemplo en México es 28%, en Colombia es un 33%, inclusive en Colombia aumenta la posibilidad de ser contratado un 50%. Entonces, en verdad es un fenómeno muy importante de que la gente necesita aprender el inglés para tener mayor posibilidad de ser empleado, ¿no? Los adolescentes, aquellos que están en la universidad, lo primero que piensan es que estoy estudiando una carrera y cuando termine la carrera necesito empleabilidad, me tienen que contratar. Entonces también tienen que dominar el inglés y por eso se exige en la universidad. Y aquellos que están pensando en ir a la universidad, igual también. Entonces es un requerimiento para todos porque efectivamente hoy en día es indispensable. Aquellos que, digamos, dominan el inglés como segundo idioma ayudan a una empresa, una organización a ser más competitiva a nivel internacional, ¿no? Cuando se negocia, ¿quiénes van a ayudar a la empresa o sustentar los intereses de la empresa en las negociaciones, en las reuniones tanto presenciales como virtuales con representantes de otros países, cuando se hacen los contratos, cuando se hacen otro tipo de documentaciones? Esas personas que dominan el segundo idioma van a tener mayor valor y por ende van a recibir mayores remuneraciones. Entonces es muy importante dominar el inglés y no solamente a nivel ejecutivo. Y a propósito, a nivel ejecutivo, aquellos que son gerentes, directores, etcétera, múltiples empresas que justamente se especializan en la selección de personal ejecutiva, hoy en día establecen que más o menos el 70% de las empresas ya buscan como requisito indispensable que dominen el segundo idioma, el inglés como segundo idioma. Ya ahorita no es optativo, es necesario. Es necesario de todas maneras, ¿no? Y hay otros beneficios inclusive para los niños, porque si un niño empieza a una temprana edad a aprender el idioma, empiezan a haber un desarrollo cognitivo, ¿no? Las redes sinápticas del cerebro empiezan a formarse de otra manera y le permiten al niño, digamos, adaptar lo que se llama intercambio de códigos, ¿no? El cerebro funciona de otra manera, de manera más eficiente. Esto le permite, inclusive, le facilita el aprendizaje de lo que normalmente estudia en el colegio. Se han hecho estudios donde se determina que los niños que hablan un segundo idioma y que lo están aprendiendo bien, también tienen un excelente performance en otras materias, ¿no? En la matemática, el tema del lenguaje, su propio idioma, etcétera, ¿no? Por un lado.
Por otro lado, el aprender un segundo idioma para un niño le ayuda a ser más sociable, porque justamente la metodología ayuda a que ellos jueguen juntos, intercambien, etcétera. Y eso es importante hoy en día, ¿no? Poder socializar con otras personas, interactuar con la gente, ¿no? En un entorno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona aprende un segundo idioma, le permite al cerebro desarrollarse de una forma más eficiente y han visto estudios que inclusive en otras etapas posteriores de la vida, esto ayuda a disminuir la posibilidad de que haya disminución cognitiva, es decir, temas como el Alzheimer, ¿no? Wow. Puede ayudar a impedir a que se desarrollen las personas porque justamente el cerebro trabaja de manera más eficiente y con un alto nivel de pensamiento crítico. Entonces estamos viendo que es, digamos, es necesario, no solamente en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, vemos una serie de beneficios más allá de uno que tenga, digamos, acceso no solamente al idioma, sino a todo el conocimiento que está en ese idioma. Académicamente estamos hablando, bueno, es el mayoritario. Cuénteme, ¿cómo son los peruanos como estudiantes de inglés? ¿No? Hablamos, todos hemos pasado alguna vez por algún centro de idiomas y como que nos vamos quedando en la mitad por una y otra razón, o porque a veces algunas personas también terminan casi convenciéndose que no es para ellos porque les resulta muy difícil. ¿Qué pasa en esas circunstancias? ¿Es que el método no es el adecuado, la edad no es la adecuada, el horario no es el adecuado? ¿Qué podría pasar con aquellas personas que no terminan, digamos, conociendo el idioma a la perfección? Es una excelente pregunta, porque muchas personas se desaniman, tienen una primera experiencia aprendiendo el idioma y dicen, ay, no lo terminan por X motivo, y al final dicen, no, el inglés no es para mí. Claro. Entonces, bueno, el peruano en general, porque yo estoy en este rubro más de 20 años, casi 25 años, y yo he visto que el peruano, entre todos los países de Latinoamérica, tiene un enorme entusiasmo para aprender el idioma. O sea, los peruanos, proporcionalmente hablando, comparado con otros países, estudian el inglés, lo quieren estudiar y entienden que es una necesidad, por un lado. El problema radica cuando buscan una alternativa que se adecúa a sus características y sus necesidades. En el pasado teníamos todos un modelo un poco más similar, no estandarizado, pero hoy en día felizmente ya sabemos que hay diferentes modalidades de estudio que se adecúan a las necesidades de uno. Entonces, de repente en el pasado estuvimos pues en un entorno que no se adaptaba a nosotros, ¿no? Qué sé yo, de repente había una clase todos los días de la semana, pero uno salía del trabajo tarde y salía cansado. Entonces ya estando disminuido hasta cierto punto lo que es la capacidad de prestar atención, de participar y lo demás, influye en la capacidad de uno de aprender, y al final, por otros factores que no son innatos en uno llega a la determinación, oh, no pude aprender, esto no es para mí. Y sin embargo, hoy en día, felizmente, tenemos diferentes modalidades, diferentes frecuencias de aprendizaje. Por ejemplo, en neuroidiomas tenemos la enseñanza presencial, no solo todos los días, pero tenemos 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, tenemos los fines de semana, dependiendo del tiempo que la persona tenga disponible, para que la persona determine cuándo puedo yo dedicar el tiempo de acuerdo a lo que yo hago en mi vida diaria, por un lado. Tenemos semipresencial, porque hay gente que no puede ir, es imposible ir de lunes a viernes. Entonces pueden estudiar mediante una plataforma durante la semana y el fin de semana, el sábado, el domingo, pueden ir a una clase y poner en práctica todo lo que aprendieron mediante la plataforma. O también hay modalidades 100% virtuales que también tenemos, donde la persona aprende por su cuenta, pero interactúa con un tutor virtual. Una persona en vivo que se interactúa mediante videoconferencia, y esa persona pone a prueba lo que ha aprendido. O sea, tienes que demostrarme lo que has aprendido. No es como eso autodidáctico donde uno aprende, después pierde por ejemplo, yo compré una vez un curso en alemán y era autodidáctico, después me cansé, me aburrí y ahí lo dejé, después de gastar un montón de plata. Siempre parece que hay una supervisión necesaria. Amigos, para los que recién se acaban de conectar con nuestro señal, estamos en los martes educativos y como dijimos muy temprano, estamos con el señor Leonardo Mercado, que es el director académico de Euroidiomas. Manden sus preguntas, hagan consultas, esta es la oportunidad para saber por qué se quedaron a la mitad, de qué manera pueden ustedes mejorar el aprendizaje del inglés. Vamos a aprovechar, justo nos están mandando un par de preguntitas acá por las redes sociales. Dice, tengo más de 50 años, ¿aún es posible que aprenda inglés? Sí, a ver, el tema de las edades que justamente iba a mencionar, no hay ningún estudio que se haya hecho a nivel internacional que determine de manera decisiva que alguien no puede aprender a partir de cierta edad, ¿no? Antes se pensaba que a partir de la adolescencia era imposible dominar el inglés, etcétera. En primer lugar, uno tiene que preguntarse, ¿para qué estoy aprendiendo el inglés y a qué nivel aspiro a llegar?
Entonces, de acuerdo a eso, uno ya encuentra, digamos, la modalidad de estudio que más se adecue a lo que uno puede hacer, ¿no? Las expectativas que uno tenga. Entonces, si yo tengo cierta cantidad de tiempo, entonces, si solo tengo los fines de semana, debo encontrar una alternativa que me ofrezca esa posibilidad. Entonces, a partir de los 50 años, por ejemplo, me imagino que la persona lo quiere estudiar porque le gusta el idioma, quiere pasar un tiempo libre haciendo algo interesante, como un pasatiempo, y eventualmente usarlo, emplearlo para sus viajes. Definitivamente no hay nada que se lo impide. Ahí lo que tiene que encontrar es una alternativa que, digamos, presente un entorno ideal para que aprenda. Pocos alumnos, un profesor, la metodología, un profesor altamente capacitado, el currículo que se adecue. Hay ciertos factores de parte nuestra como instituciones de enseñanza de idiomas que nos corresponde a nosotros proveer con responsabilidad y atentos a lo que necesitan nuestros alumnos. Efectivamente, esta persona con estas características deberíamos ofrecerle esta modalidad de estudio. Sugerirle, ¿no? Sugerirle por esta edad el tipo de, para qué uno lo quiere, porque puede ser para un estudio o simplemente para recreación, para poder tener un manejo un poco más coloquial del idioma, dependiendo un poco de las aspiraciones, las necesidades y la edad. En Euroidioma siempre tenemos esa costumbre de hablar, es un toque muy personalizado. Hablamos con todas las personas que vienen a nosotros para saber cuáles son sus necesidades, por qué lo quieren aprender, y le buscamos una solución que se adecue a lo que ellos esperan, ¿no? Entonces, en ese sentido le podríamos encontrar una solución importante, y partimos de una base también fundamental, que es, en el caso nuestro tenemos grupos muy pequeños, o sea, nosotros trabajamos con 10 hasta un máximo de 16 alumnos, no hay más, 16 alumnos por salón. Entonces, eso nos permite a nosotros dar una atención más personalizada, el alumno participa más, pregunta más, entonces practica con otros alumnos más, entonces ayuda a consolidar el aprendizaje, y para eso es muy importante. Acá tenemos otra pregunta, dice, yo dejé de estudiar en el intermedio y uno de mis mayores problemas era trasladarme después del trabajo, estaba muy cansada. Claro. ¿Qué opciones tengo? Hablábamos un poco de que ahora hay una serie de, digamos, de métodos, a ver, podemos repetirlos tal vez. Claro, en ese caso, bueno, a veces no es posible ir todos los días. Hay algunas ofertas de mercado que son todos los días. En el caso nuestro decimos, bueno, puede venir lunes, miércoles, viernes, puede venir martes y jueves nada más. Tratamos de minimizar el tiempo porque sabemos, especialmente en el Cabo de Lima y el tráfico, ir de un lado a otro, desplazarse, puede tomar una hora y media. Entonces tratamos de minimizar el tiempo que tenga que desplazarse y comprometerse, o en todo caso puede venir el fin de semana. Por ejemplo, nosotros tenemos una nueva sede en Pachacamac. En Pachacamac es básicamente la sede paradisiaca, es una sede hermosa, con la naturaleza. Así cualquiera aprende inglés. Con gimnasio, con cafetería, con todos servicios adicionales, que una persona puede ir simplemente los sábados, olvidarse el lunes a viernes, dedicarse a su trabajo y ir los sábados, 6 horas, cada sábado, 4 sábados, cubre todo lo que es un curso normal. Pero ese es un curso casi de inmersión, podría decirse. O casi, sea, sí. Son casi, 6 horas, sí, digamos, son 6 horas, correcto, idioma. Con descansos y aprovechando las instalaciones, ¿no? La naturaleza, el gimnasio, hay otros centros recreativos, videos, hay un centro de entretenimiento y lo demás. Entonces, para aquellas personas que no pueden venir el lunes a viernes, también tenemos esa opción, como también tenemos la opción de la semipresencial. La semipresencial es trabajar con una plataforma lunes a viernes y el sábado o el domingo en la mañana inclusive puede ir a poner en práctica lo que ha aprendido. Acá nos dice Eric Matamala, él manda saludos y además dice, bueno, buen tema, pregunta si están en Chile. Preguntan, creo que gano algo más por hablar inglés. Bueno, él ya lo mencionó hace un momento, sí, hay un porcentaje más elevado de que pueda ser, digamos, en mejor categoría por aprender inglés. Y contratado también. Y contratado, porque ahora se necesita una serie de expertos que manejen perfectamente el inglés. Dice más o menos plata, intuyo que es el tema de costos, ¿no? A ver, menciona Eric Matamala, que nos manda saludos. Sí, no, definitivamente de acuerdo a la modalidad tratamos nosotros ofrecer diferentes alternativas con diferentes costos, siempre priorizando la calidad, pero a un precio razonable. Si se evalúa. Eso es importante. Si yo quiero aprender el inglés, debo evaluar a todas las alternativas en el mercado. A ver, ¿qué me ofrecen? ¿Cuáles son sus metodologías? ¿Tienen profesores calificados? ¿Qué otros servicios adicionales ofrecen? Nosotros, por ejemplo, acabamos de cerrar un acuerdo con una universidad en Estados Unidos, donde inclusive vamos a poder ofrecer, para culminar el proceso de aprendizaje, todos los alumnos que terminen desde el básico 1 hasta el nivel avanzado tendrán acceso a una beca sin costo para estudiar en la ciudad de Nueva York una semana. ¡Wow! ¿Y eso es desde este año? Desde este año. Por otro lado, todos los cursos a partir del básico 6
van a tener el acceso a un profesor nativo de la ciudad de Nueva York, con el cual puedan poner en práctica lo que están aprendiendo en el curso. Eso quiere decir que aparte de los profesores altamente calificados y certificados que tenemos en nuestros salones, los titulares, tenemos el apoyo adicional de un profesor nativo hablante en Estados Unidos, con el cual tendrán acceso en todos los cursos, sin excepción. Y obviamente eso también implica una doble certificación, una certificación de la universidad en Estados Unidos, como también la certificación de idiomas. Y debo mencionar que aquellos que estudian con nosotros en las diferentes etapas tienen acceso a exámenes internacionales sin costo. Entonces, todo eso avala y refuerza. ¿Por qué? Porque a veces la gente viaja y dice, uy, estudié en un instituto y cuando viajé no me entendieron y no me pude comunicar. O sea, lo que estudié no me sirvió. En primer lugar, en Euridiomas sabemos como una consigna, te vamos a preparar para el uso del inglés en entornos y la vía real, primer lugar. Segundo lugar, este nuevo acuerdo nos permite a los alumnos en todos los cursos, sin excepción, a que ellos puedan poner en práctica desde un básico 6 lo que saben con un nativo hablante. Escucharlo, la velocidad, cómo hablan y poner en práctica lo que saben para ver si se hacen entender. Entonces, cuando terminan, no solamente tienen esa beca en Estados Unidos, sino pueden viajar con la tranquilidad y la confianza de que lo que yo he aprendido acá me va a ayudar en cualquier entorno real. Ahora, claro, hablemos también de que el inglés, básicamente el inglés que se enseña en Perú es el inglés americano y con el acento británico también. Nosotros combinamos los dos. ¿Ustedes combinan los dos? Sí, ¿por qué? Ya. Porque nosotros queremos que se acostumbren nuestros alumnos a escuchar las dos variedades. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en las clases nuestras escuchamos, por ejemplo, un listening, que es compresión auditiva. Hacemos 2 ejercicios con una conversación en inglés americano y hacemos otro ejercicio con inglés británico, porque justamente los diálogos son idénticos, simplemente cambia la variedad del inglés al británico, ¿no? Inglés americano al inglés británico. Entonces, el alumno con el tiempo, desde el básico, se va acostumbrando escuchando las dos variedades. Creo que somos los únicos que lo estamos haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente es importante de que se acostumbren, ¿no? Claro, porque hay también otras, digamos, bueno, la gente que maneja el inglés perfectamente dice que también hay unos acentos diferentes con el australiano, por ejemplo, que tiene otro tipo, digamos, otra cadencia. Hablemos un poco aquí, bueno, nos menciona Eric Matamala, agradece por el programa, dice, es cierto lo que dice el experto, estoy en Chile, te felicito, la gracia de hablar inglés es que previene también enfermedades, aunque no me lo crean lo que mencionaba usted. Así es. Aquí Elena Escacún dice, muy interesante y enriquecedor, mucha información útil y de valor, excelente, gracias. Ya, dice que regalen un curso, aquí dice Eric que está en Chile, quiere un curso. Ya, así que hablemos un poco, conversábamos antes de que comience la entrevista que justamente el MIT había publicado hace poco un estudio en esta revista Cognition respecto al tema, justamente tenía un par de datos, ¿no? Era el estudio más grande hecho vinculado al tema de inglés, 670.000 personas, la muestra más amplia para ver un poco cuándo es el pico de, digamos, de aprender el inglés, ¿no? De manera coloquial, mucha gente dice que aprendan cuanto antes porque va a ser más rápido, la plasticidad del cerebro, digamos, digamos, es más dúctil para poder aprender un idioma. Sin embargo, nos ha dicho usted que no existe límite para aprenderlo. Así es. Pero la recomendación menciona este estudio que es entre los 10 años, entre 10 y 18 es como que la franja ideal para hacerlo. ¿Cuál recomendación sería, por ejemplo, para los padres que están un poco que dicen, lo meto o no lo meto a estudiar inglés los sábados, o mejor espero que termine la escuela para empezar a que estudie inglés? ¿Cuanto antes siempre es mejor? A ver, sí, efectivamente, hay que recordar que cuando uno elige o eligen para uno estudiar un segundo idioma, ese segundo idioma lo va a acompañar toda su vida. O sea, si un niño empieza a estudiar el inglés a la edad de 3, como en Euridiomas tenemos cursos para 3. 3 años. 3 años, que es el punto de partida ideal, según estudios. Ya. Entonces, ese idioma lo va a acompañar todo el resto de su vida. Tiene que cultivarlo, por supuesto. Ahora, los niños tienen una ventaja. Los niños tienen una ventaja de que teóricamente y a través de las investigaciones, cuando uno escucha una palabra, el adolescente y el mayor lo tiene que escuchar una mayor cantidad de veces y emplearlo para poder aprender la palabra, el vocabulario, por decirlo. Sí, claro. El niño no requiere tantas exposiciones. Entonces, el niño, cuando escucha o ve o lee, etcétera, es más fácil que lo asimile, o sea, lo adquiere de manera más sencilla, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, sí tiene una ventaja el niño cuando aprende a temprana edad, que tiene mayores posibilidades de adquirir una pronunciación más cercana a la nativa, lo cual se ha comprobado. Pero las personas pueden aprender en cualquier edad. Ojo,
Hablamos en la conversación anterior sobre lo que es la hipótesis crítica de Lenneberg, que hablaba de que a partir de cierta edad uno no podía dominar el inglés digamos, a un nivel avanzado o superior, lo cual eso sí no se ha comprobado. Esa fue una hipótesis que a través del tiempo se ha descontado. Y en realidad las personas pueden aprender, sino que cada grupo de personas, los niños tienen sus características, también tienen su techo. Ojo, porque los niños cognitivamente hablando, solo se pueden desempeñar dentro de lo concreto, no pueden pensar en el abstracto, porque no tienen la edad suficiente para ello. Claro. Y sin embargo, para llegar a niveles de suficiencia mayores, hay que pensar en abstracto, hay que pensar en temas que los niños no pueden manejar. El adolescente se está buscando como persona, quiere encontrar su sentido de identidad, quién soy yo. Sí. Y todo lo que el mundo virtual, el internet, el YouTube, etcétera, la mayor parte todavía está en inglés. Sí, claro. Entonces le ayuda al alumno, al adolescente, a formarse su persona, ¿no? Y el adulto, lo que pasa es que el adulto se pone sus propios obstáculos. Exacto. Hablemos de eso, porque a veces uno ya adulto, cuando quiere aprender inglés, comienza el hecho de la vergüenza. Uno no pronuncia tanto o mejor como la profesora, el profesor, le da vergüenza equivocarse. Hay como una serie de trabas a veces un poco más psicológicas que propiamente fonéticas o gramaticales o hasta cerebrales para entender el idioma. Por un lado, hay que recordar que como aprendemos todo en la vida, nadie empieza algo perfecto. O sea, es un proceso de errores que se van corrigiendo y uno va aprendiendo. Por otro lado, a lo que me refiero en obstáculos es, no le damos el tiempo suficiente, no somos disciplinados, dejamos los problemas de la casa, del trabajo interferir, llegamos tarde, no vamos a las clases, etcétera. Hay que reservar con bastante disciplina, si realmente queremos aprender el idioma como adultos, reservar un tiempo cada 2 días, cada 3 días, una vez por semana, pero reservar ese tiempo exclusivamente para dedicarlo al inglés. Y en lo posible, obviamente esto ayuda, complementarlo con lo que podamos ver a través del cable, del YouTube, lo demás. La sugerencia para la gente que está aprendiendo inglés es, adicionalmente del tiempo, que ya veo que tiene que ser un tiempo serio, ¿no?, dedicado diariamente al aprendizaje, ¿qué recomienda usted como para potenciar eso? Ver películas sin subtítulos, tratar de entender la música sin traducirla, o sea, ¿cuáles son como esos pequeños consejos para alguien que quiere aprender inglés y está ahí como muy cerebralmente aprendiendo? Por dar un ejemplo, sí. el tema del internet es una fuente importantísima. Mi hijo dejó de estudiar inglés en institutos a los 12 años. Ya. Él todo es autodidacta, lo ha aprendido a través del YouTube, aprender de todo lo que es el Netflix y lo demás. Yo, siendo nativo hablante, yo nací, me crié en Estados Unidos, no puedo tomar crédito por lo que él sabe, porque él habla como nativo, pero él lo ha logrado solo. Constantemente lo ha logrado solo. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 16 años. Ya. Entonces, su pronunciación es perfecta y tiene un vocabulario muy complejo, amplio, avanzado, que yo nunca le enseñé. Y no le enseñaron en un instituto. Todo ha sido a través de el internet. Entonces, buscar lo que a uno le gusta, temas de interés, si a uno le gusta la cocina, que a mí me gusta la cocina, ver cosas y temas que le gusta a uno. Programas en inglés de lo que a uno le agrada. Y todo eso entra, lo asimilas, lo escuchas, se repite. Y una de las cosas que a veces uno dice, los que hemos tratado de aprender inglés perfectamente, lo sabemos un poquito, pero no perfectamente, es que a veces los profesores dicen, no traduzcas, solamente es como si fueras un recipiente, deja que el inglés entre y se incorpore, pero no estás como mentalmente armando sujeto, verbo, predicado. También la construcción es distinta. ¿Ese también es un buen consejo? ¿Por qué el problema? Claro, o sea, a ver, si estamos en un salón, a veces se pregunta, ¿pero por qué no traduce el profesor? Porque es un poco difícil. En primer lugar, hay que recordar que en un país como el Perú no vamos a encontrar el inglés en las calles. Entonces, el salón es el lugar donde va a predominar el uso del inglés. Pero tenemos que usarlo lo más posible y el profesor debería emplearlo lo más posible porque ahí es donde la mayor fuente de inglés que va a recibir el alumno y del cual va a aprender. Entonces, si se puede evitar usar el español, se evita. Hay ciertas circunstancias donde debe recurrir a traducción. En el caso de digamos, un aprendizaje autodidáctico, digamos, si a veces uno tiene que leer los subtítulos, pero trata poco a poco aspirar a ya no recurrir a ello, ¿no? Por ejemplo, muchos inmigrantes que se van a Estados Unidos, a Inglaterra, lo demás, primero empiezan con esas ayudas y poco a poco lo van dejando. Entonces sí, pero requiere disciplina, ¿no? Disciplina es clave para aprender otro idioma. Para todo. Sí. Acá nos preguntan, para una persona adulta, ¿qué método de enseñanza es el más efectivo? Estamos hablando de una persona de 50 años, digamos. ¿Cuál es el método ideal? ¿Es alguien que estudie con pocas personas? En vez de 1 hora y media tienen que ser 3 horas diarias. ¿Recomienda usted mejor un sábado? O sea, ¿qué es lo ideal para alguien
que ya es un poco grande, pero que está decidido o decidida a aprender inglés? Primero, la modalidad tiene que adecuarse al tiempo y la atención que yo le pueda prestar. Yo no puedo ir a una clase de 3 horas y sé que yo no voy a poder mantener mi atención las 3 horas. Tengo que encontrar la modalidad que se adecue en primer lugar. En segundo lugar, la metodología debe adecuarse. La metodología debe ser bastante dinámica, hacer que el alumno participe lo más posible. Por ejemplo, el idioma siempre tratamos que hable y se escriba y se hable lo más posible. El profesor no debe ser el protagonista, el protagonismo debe ser el alumno. El alumno. En clases tradicionales el profesor habla y habla y habla. Nosotros en el idioma siempre constantemente estamos vigilando que el profesor no haga eso. Y el profesor tiene que estar constante. En primer lugar, cuando empieza la clase, lo que hacemos en el idioma es, le preguntamos al alumno, ¿por qué estás aprendiendo el inglés? ¿Qué clase de actividades te gustan? ¿Qué te gustaría sacar de este curso? El profesor tiene que adecuar la experiencia de aprendizaje a lo que necesita el alumno, independientemente de la edad que tenga. Entonces, si es una persona mayor, yo quiero saber por qué necesita, qué dificultades ha tenido en el pasado para que yo me adecue a las necesidades de mi alumna, ¿no? Y los alumnos que conforman mi clase. Normalmente, en general, a veces se obvia ese paso, pero es fundamental, porque yo al saber quiénes tengo en mi salón, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus expectativas, yo adecuo y optimizo el tiempo que tengo con ellos y obviamente los resultados que van a tener con el aprendizaje. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los mitos, digamos, más comunes respecto al aprendizaje de inglés? Mucha gente decía usted un poco hace un momento, ¿no? La gente cree que con solo asistir a clase ya va a aprender inglés. No hace las tareas, no dedica el tiempo. ¿Qué mitos hay alrededor del aprendizaje de inglés? Claro, ese es un mito, ¿no? Voy, dedico cierta... Escucho al profesor y ya estoy aprendiendo inglés. Claro, en general, es más, también se comete el mismo error en educación en general, ¿no? Hace algunos años se aumentó el tiempo de clase, pero si aumentamos el tiempo de clase, pero el currículo no está bien diseñado, el profesor no está capacitado, lo demás, no podemos estar 1.000.000 de horas y no vamos a aprender nada. Entonces tenemos que decir cuáles son como las 6 claves para aprender inglés. Primero, tener un buen instituto, un centro que sea serio. Un centro serio, porque a veces ofrecen aprendizaje inglés milagros. Mientras cantas, digamos. Por no un decir... tiempo bastante corto, ahí ir a una discoteca y ahí sale y aprendes inglés, sí. ¿no? Y entonces, primero es acudir a un centro serio. Serio. ¿Qué más? Hacer la investigación, de qué se trata, con cuánto tiempo voy a aprender. Y ojo que el programa debe estar alineado con estándares internacionales. ¿Por qué? Porque en ese sentido, los estándares internacionales como marco común europeo te dice, a partir de cuando terminas el nivel básico deberías tener estas características, este perfil. Entonces eso le pone mucha responsabilidad a la institución a que cumpla con eso. Cuando tú terminas el nivel básico en neuroidiomas, tienes que tener estas competencias, estos conocimientos en el idioma. Cuando termines el nivel intermedio, porque la gente invierte, esto no es que no estamos dando cosas gratis. Claro. Entonces la responsabilidad de una institución seria es decir, cuando tú termines tal nivel y tal nivel, vas a tener estas características por un lado. Por otro lado, la persona tiene que encontrar el entorno que se adecue a sus necesidades. Para mí no funciona lunes a viernes, para mí funciona una vez a la semana, los sábados, donde practico y trabajo en mi plataforma. O sea, ver cuál se adecua, porque si encontramos un mal match que no congenia, entonces vamos a generalizar y decir, no, yo no estoy para el inglés, no puedo aprenderlo, no funciona conmigo. Tercero, mientras más personalizada la experiencia de aprendizaje, mejor. Porque eso le permite al profesor dedicar más tiempo por alumno, el alumno participa más, el alumno interactúa más con los demás. Entonces, esos son puntos muy importantes. ¿Qué más? Y la metodología, ¿no? La metodología es fundamental. En el caso nuestro, tenemos una metodología, la única reconocida a nivel internacional, que se llama Euro Experience. Y tiene 4 facetas, ¿no? Utilizamos la tecnología al máximo, porque hoy en día sabemos que la mayoría de los alumnos más jóvenes, por lo menos, son nativos digitales, son milenios. Los milenios, por características, aquellos que nacieron a partir del año 1980 o para arriba, usan la tecnología. ¿Y cuáles son las otras recomendaciones ya a nivel del estudiante? Hemos visto como que el estudiante primero hace un monitoreo donde va a estudiar, que ya. Una vez ya en clase, ¿cuáles son las otras recomendaciones para aprender inglés? Ya tenemos al estudiante inscrito, escogió la institución, sabe el horario, el método, son pocos alumnos, lo que se ha dicho como puntos prioritarios, digamos, los primeros. ¿Qué viene después como requisitos básicos para aprender? Mentalizarse y concientizarse que nada es perfecto desde el arranque, porque muchas veces dicen, no voy a participar porque voy a cometer un error y qué vergüenza y me van a escuchar. Cometer errores es parte del proceso de aprender un segundo idioma. El idioma que uno tiene que va aprendiendo se llama el interlengua, o sea, interlanguage en inglés.
es algo imperfecto, algo vivo que va creciendo y ampliándose mientras más estudia, más está expuesto al idioma, pero es imperfecto. Eventualmente con el tiempo hay una parte que va a dominar perfectamente, lo habla muy fluidamente, la precisión muy alta, pero siempre va a haber un elemento que está en desarrollo. Entonces el profesor, también es parte de la responsabilidad del profesor, que le diga a los alumnos, no se preocupen si cometen errores, yo les voy a ayudar. Perder la vergüenza. Perder la vergüenza. El profesor tiene que también hacer sentir al alumno que no tenga ese miedo. Si participa, porque hay momentos donde sí hay que enfatizar un poquito más la precisión, y hay otros momentos cuando no interesa si comete errores, que la cosa es explayarte y dar las ideas. Perder la vergüenza. ¿Qué más? Aparte de también, el hecho es dedicar un tiempo. O sea, hay que dedicar un tiempo. No es algo que, me senté en el salón y automáticamente voy a asimilar el inglés. Sí. Hay que tomarlo con seriedad. La seriedad es por ambas partes, porque es un trato 50-50. Como se dice, se necesita dos para bailar tango. Entonces, la institución tiene que cumplir con parte de la responsabilidad, y el alumno también quiere decir, si realmente quiero aprender, si en realidad lo necesito, si quiero aspirar a usar el inglés para lograr mis metas personales en mi vida, tanto personal y profesional, también tengo que hacer mi parte. O sea, es algo, porque es un proceso complejo. Claro. Es un proceso complejo y es un proceso largo para llegar a niveles altos de dominio del idioma, ¿no? Entonces, por ese lado va también mucho la disciplina y la responsabilidad. Rosa Corimaya dice, lo primero es invertir, tiene ella razón, en la educación de inglés, en educación básica regular. Estamos hablando de la escuela, ¿verdad? La educación privada no es accesible para todos los peruanos, ella hace ese comentario. Charito Ramos también nos está viendo, le mandamos un saludo. Aquí Azucena nos pregunta, ¿qué opinión tiene usted de los cursos que se ofrecen por internet y cuya publicidad sale por la televisión por cable? ¿Son realmente efectivos? Un poco mencionábamos hace un rato eso. Sin decir nombres. Sí, sin decir nombres. Hay propuestas muy buenas, que se ven muy bien, pero a la hora de la hora es qué hay detrás de la propuesta. Entonces ahí tiene que ser una propuesta sólidamente desde el punto de vista académica. Tiene que haber un programa bien sustentado, alineado con estándares internacionales, y lo que vemos lamentablemente a veces, y por eso uno tiene que informarse, porque si voy a invertir mi dinero, ¿no? A veces tengo que hacer un compromiso de un año, en algunos casos, ¿no? Piden un compromiso de un año, hay que pagar con una tarjeta de crédito. Entonces, si no quiero que se desperdicie ese dinero, tengo que investigar de qué se trata, ir a hablar con alguien, a ver cómo voy a aprender, ver una muestra, etcétera, antes de tomar esa decisión, porque evidentemente van a haber algunas propuestas que no funcionan y otras propuestas que sí funcionan. Entonces, nuevamente, es tanto la parte cuando uno ya está aprendiendo y estudiando, que requiere mucha responsabilidad y disciplina, pero también la parte antes de tomar esa decisión, es evaluar todas las propuestas que hay y asegurarse de que la propuesta que a uno le finalmente decide es la que más se adecua a lo que uno necesite. Muy bien, mandamos saludos aquí para Germán Castillo, Susana Mendoza, Raimi Pa, una sola Pa, porque tiene un nombre un poco raro y grande, Miguel Ponce, Gabriela Valle Ruiz, que nos están mandando saludos, Charito Ramos, bueno, Eric Matamala, que ya nos hizo una consulta, nos llega acá de Sherry Pie, dice... Consulta, ¿es real que puedo hablar en inglés en solo 3 meses? Depende de qué tipo de inglés necesite hablar. Si voy a viajar al extranjero para simplemente llegar al aeropuerto, pedir direcciones, tomar taxi, ir al hotel, hacer el check-in, pedir lista en el restaurante, un desayuno, y tomar un taxi, qué sé yo, y pedíamos, sí, porque depende cuántas horas pueda, lo que se llama supervivencia, en inglés de supervivencia. Sí es posible en 3 meses, también dependiendo de cuántas horas hay. Dependiendo de las necesidades, siempre depende de las necesidades. Si uno quiere aprender inglés para poder ir a una conferencia y entender lo que está hablando la persona que está exponiendo, no, 3 meses de ninguna manera. Depende del nivel a que uno aspire y la necesidad que uno tenga. Claro que sí. Ahora, en el caso de, ya hemos hablado de la edad promedio ideal, digamos que cuando uno tiene niños es entre 10 y 18, es el momento como ideal para que alguien tenga el manejo casi nativo del idioma. Sin embargo, acá el experto nos ha comentado que cualquier edad es ideal para comenzar. Nos ha dado una serie de tips para los que recién se enganchan a la señal, pueden cuando ya este video termine bajárselo, haya dado una serie de tips importantísimos acerca de cómo, cumpliendo sus pasos, uno va realmente de manera seria a lograr el dominio del idioma. ¿Qué habría más que decir? Ya hemos hablado de que, por ejemplo, aquellas personas que manejan el idioma muy bien, tienen un incremento salarial importante, digamos, entran en el mercado laboral con un poco de más expectativas. ¿Qué sería un poco para ir cerrando ya este programa? Importante hablar sobre el tema de la enseñanza del inglés en nuestro país. Sí, bueno, hay mucho trabajo por hacer.
demasiado, pero lo que vemos es una política nacional, el Plan Nacional de Inglés, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué se hizo eso? Porque justamente se busca que el Perú sea un país mucho más productivo, que atraiga la inversión extranjera y que sea más competitivo. Eso aplica en el sector público como el privado. Entonces todos tenemos la necesidad de asumir con enorme responsabilidad esto de enseñar el inglés y enseñarlo bien, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, evidentemente, en el caso de Euridiomas, nosotros constantemente buscamos innovar, dar la mejor calidad, porque calidad, inclusive estamos ahorita participando en un proceso de acreditación internacional, la más prestigiosa a nivel mundial para el tipo de enseñanza de idiomas, reconocido por el Consejo de Europa. Entonces, siempre buscar con la mayor responsabilidad, sabiendo que esta es una política de nación. Todos deberíamos aprender el inglés a nivel nacional, como país, para que el Perú salga adelante como un exitoso miembro de la comunidad global, con una economía pujante. La inversión extranjera sigue superando los 6.000 millones de dólares. El año pasado era más de 6.000 millones de dólares la inversión extranjera, la llegada de empresas transnacionales, etcétera. Es un entorno de verdad que da un potencial importante, y todos debemos estar conscientes de la importancia del inglés. Dos preguntas muy chiquititas, aunque tenemos todavía un par de preguntas, pero ya estamos terminando veloz nada más. ¿Qué tal el sistema de enseñanza de la educación básica regular, que ahora ya es un curso obligatorio dentro de la enseñanza, digamos, de las escuelas peruanas? Además, ahí va a primaria también. Sí, ¿qué tal? ¿Qué opina usted respecto? ¿Es una decisión acertada, estratégica? Definitivamente ha habido un excelente trabajo por el Ministerio de Educación ya por años. Felizmente tuve la oportunidad de liderar 4 procesos de capacitación a profesores, uno ¿Usted? Yo mismo, por encargo del Ministerio de Educación, uno con mi anterior institución y 3 con Euridiomas. Y de verdad hay mucho trabajo por hacer. En el año 2003 hicieron un censo de los profesores de inglés a nivel nacional, eran 15.000, se necesitan 39.000 para el 2021, según el mismo Ministerio de Educación. Entonces hay muchos profesores que necesitan todavía contratarse, formarse, ¿no? Hay un trabajo muy importante de parte del Ministerio de Educación, porque el Estado peruano se ha dado cuenta de que efectivamente como nación, como país, es fundamental que el inglés se difunda en todos los segmentos de la sociedad. Hablamos de que ha sido una decisión ideal, estratégica, y adicionalmente que el nivel, bueno, usted menciona que el aprendizaje de estos docentes que usted mismo ha capacitado, digamos, va por buen camino. Sí, y nos corresponde a nosotros en el sector privado poner el hombro, ¿no? Trabajar en conjunto para que el país en sí salga adelante, ¿no? Han habido otros proyectos en otros países latinoamericanos que lamentablemente no pudieron tener éxito, fracasaron. El Perú sí tiene cifras importantes. El Perú está noveno a nivel latinoamericano en cuanto a lo que es conocimiento de inglés. Noveno de población en general. Dominio, sí, en dominio del inglés. Entonces hay trabajo por hacer, pero lo que hay es mucha voluntad, y una vez que, digamos, se recupere la senda y otra vez las políticas del Estado se puedan volver a implementar, creo que van a haber avances importantes. Otra pregunta chiquitita, a nivel de centros de enseñanza de inglés, ¿cuántos, digamos que usted tenga conocimiento, cumplen con los requisitos? O sea, ¿cuánta de informalidad hay en el tema de la enseñanza del inglés? Hay instituciones que enseñan inglés de todo tamaño y todo tipo. Sí. Hay muy pequeños, hay bastante grandes, hay todo tipo de calidad también. Por eso siempre recalco que la persona que quiere aprender, digamos, investigue bien lo que se ofrece. Nosotros estamos en el mercado casi 35 años, tenemos más de 34 años, no solamente enseñamos inglés, sino el español, portugués, italiano, alemán, francés, etcétera, y ruso, que no debo olvidar. Y asumimos esa responsabilidad digamos, como un reto importante, mejorando constantemente. Hay diferentes instituciones, efectivamente, pero sí no hay muchas que, digamos, son muy pocas, aquellas que estén alineadas con estándares internacionales, digamos, de una manera, y como nosotros que, digamos, creemos que es importante una acreditación internacional. Acá Claudia Álvarez, estamos robándole minutos al programa. Claudia Álvarez Lobato dice, ¿qué tan útiles son los programas de inglés en negocios? Ella también vuelve a hacer otra pregunta. Euridiomas, ¿en qué parte del Perú se encuentra? ¿Se editan clases fuera también de Lima? Sí, en el caso de Euridiomas nosotros tenemos un programa corporativo muy fuerte. Ha crecido más del 60% en los últimos 2 años. A pesar de que la economía ha sido un poco lenta, menos del 3% de crecimiento. Pero sin embargo las empresas se dan cuenta que invertir en su personal para que aprenda un segundo idioma aumenta la competitividad de la empresa como organización y también el valor de cada colaborador. Entonces, sí, tenemos nosotros opciones tanto en Lima, ¿no? que es muy fuerte, como también a nivel
provincias. Nosotros nos hemos adecuado a diferentes, en el Cusco, en Piura, en Trujillo, en diferentes lugares, hemos nosotros podido proyectarnos de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, tenemos un programa bastante fuerte en el área corporativa y justamente pensamos que debemos seguir mejorando en ese sentido, ¿no? Para cumplir de la mejor manera con las expectativas citadas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Acá vamos a hacer un comentario nada más de Leiter Duyen Montoya Cubas. Dice, excelentes tips, muy buenos tips, igual que Miguel Ponce, que nos manda saludos. Pero ellos dicen, por favor, no olvidemos nuestros idiomas nativos. No, por supuesto, por supuesto. Sí. Mientras más idiomas uno pueda aprender, mejor todavía. Claro que sí. Claro y acá que también sí. justo hace un comentario Susana Mendoza. ¿Es verdad que los peruanos que hablan quechua tienen más facilidades para aprender inglés? Interesantemente, como regla, Sí. cuando uno aprende un segundo idioma, mientras más se asemeja el segundo idioma al primero, al materno, Sí. más fácil es aprenderlo. El quechua tiene interesantemente algunas características que se asemejan al inglés, Ajá. lo cual facilita el tema de pronunciación, el tema de la construcción de ciertas ideas, y además no nos olvidemos que el inglés, el 60% del inglés está influido por el latín. Ajá. Entonces, es por eso que hay muchas palabras que tienen similitud. Entonces, en el caso del quechua, sí, efectivamente, eso es lo que hemos visto, ¿no? Porque también enseñamos quechua. Ajá, Sí. entonces nuestros hermanos de la sierra peruana que manejan perfectamente el inglés, perfectamente el quechua, tienen más posibilidades de aprender Una más pequeña rápidamente. ventaja, Una claro pequeña que sí, ventaja para claro aprender que sí, inglés. por supuesto Hay que que sí. animarlos a que estudien. Por favor, y superen adelante. los índices Claro que sí. de esto de que estamos todavía en una brecha, de cerrar la brecha de Por aprender supuesto inglés. que sí. Señor Leonardo Mergado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un Acabamos de placer estar con el estar director acá. académico de Eurodiomas. Amigos, esperamos que todos los tips, todos los datos que nos ha dado él, los animen bueno, si es que dejaron los estudios del inglés a mitad, pues los retomen. Ya saben que nunca es tarde para aprender este idioma maravilloso y sobre todo que los conecta con el mundo entero. No se olviden que el próximo martes estamos nuevamente en nuestros martes educativos de Andina y bueno, esperamos que compartan este programa. Nos vemos la próxima semana.